Ahora se oye, sí. Sí. Buenas tardes. A ver, esta presentación de Francisco Sánchez Pérez la tenía que hacer Ana Martínez Rus. Por motivos familiares de última hora no puede ser, entonces me ha tocado a mí improvisar. Os adelanto que Ana Martínez está escribiendo un libro que se llama, o se va a llamar, Milicianas, y que lo vamos a presentar próximamente en Gefrema. Yo quiero que sea en exclusiva, además. Va a ser la primera mujer que nos va a presentar aquí en una conferencia su trabajo. Dicho esto, pues voy a dar paso a la presentación de Francisco Sánchez Pérez. Deciros, bueno, os cuento que esto es una chuleta que me ha dejado Ana Martínez para poder defenderme la presentación. Pues Francisco Sánchez Pérez, que está a mi lado, nació el 19 de octubre de 1963 y es doctor en Historia Contemporánea con premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III de Madrid, con 2 sexenios reconocidos de investigación y 2 quinquenios de docencia. Sus investigaciones se han centrado en la historia de los movimientos sociales y políticos, que es algo de lo que nos va a hablar aquí. Desde el reinado de Alfonso XIII y la Segunda República, y de la historia urbana y de Madrid en el siglo XX. Y está trabajando en la actualidad en el marco del proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, la crisis española de 1917, contexto internacional e implicaciones domésticas. Ha presentado comunicaciones y ponencias en más de 20 congresos nacionales e internacionales. Entre las obras recientes de la que es autor o ha colaborado se pueden reseñar Anatomía de una crisis, 1917 y los españoles, el libro editado este año en 2017, Luces y sombras del 14 de abril, la historiografía sobre la Segunda República Española, también editado en este año, la Segunda República Española, que es este libro, del que conforman también en la edición del libro, pues Francisco Cobo Romero, Ana Martínez Rus y Eduardo González Calleja, que lo vamos a tener bien prontito aquí también. De este libro, que se ha metido, es de las últimas ediciones también, pues sorprendentemente me tiene dicha la editorial que se han vendido unos cuantos miles. Y sigo. También es autor de La España del siglo XX, síntesis y materiales para su estudio, ahí es coordinador. El excelente libro, que muchos de vosotros yo creo que lo conocéis, Los mitos del 18 de julio, en el cual es también coordinador, junto con Calleja, con Fernando, que lo tuvimos ayer, y ¿quién más? Ángel Viñas, exactamente. Bueno, continúo. También es... yo como no hago para esto mucho, pues estoy sacando esto como puedo. La España del Frente Popular, edición también del 2011, La España del Frente Popular, Política, Sociedad, Conflicto y Cultura en la España de 1936. 14 de abril, La República, editado por Plaza y Janés, en el 2011, La República del Frente Popular, Reformas, Conflictos y Conspiraciones, y la protesta de un pueblo, Acción Colectiva y Organización Obrera, Madrid 1901-1923. Bueno, como veis, tiene un amplio trabajo hecho, y hoy nos va a hablar en concreto, en esta pequeña conferencia, de las huelgas y gobierno en la primavera de 1936. Él es especialista en los movimientos sociales, pero quiero que os centréis en eso, porque no se investiga tanto esos hechos
como muchos otros historiográficos o solamente muy de cosas que ocurrieron en concreto. Él analiza esos movimientos. Nada más. ¿Lo he hecho bien? Lo mejor que puedo, ¿no? Bueno, la presentación que ha hecho Chema ha sido casi la conferencia. Deciros también que he sido 17 años profesor de enseñanza secundaria, bachillerato. Bueno, es un mérito que no aparece habitualmente en los currículos, pero vamos, que sepáis que he actuado para todo tipo de públicos, no precisamente de especialistas. Y bueno, pues estoy acostumbrado un poco también un poco la didáctica de la historia, tratar de explicar un poco algunos problemas que son bastante más complicados, pero tratar de simplificarlos. Como bien ha dicho Chema, yo soy especialista en movimientos sociales y no me interesan tanto las personas individualizadas. Veréis que el contraste con la anterior conferencia es muy grande, porque yo no me voy a centrar en personajes, sino que me voy a centrar en partidos, en movimientos y en huelgas, que es algo mucho más colectivo, conflictual, pero no específicamente individualizado, en la opinión de un personaje, la opinión de un personaje político, o el contraste entre ideologías políticas. Yo tampoco voy a hablar de la guerra civil, sino de los meses inmediatamente anteriores a la guerra, lo que se conoce tradicionalmente en la historiografía como la primavera de 1936, algunos le llamamos la primavera del Frente Popular, que empieza desde el 17 de febrero, cuando gana las elecciones el Frente Popular, hasta el 18 de julio. Esos meses, que son muy pocos, muy pequeños, un periodo muy breve de tiempo, apenas 5 meses, y que precisamente por ese motivo se ha hecho muchísimo hincapié en ellos como el preámbulo inevitable de la guerra civil y poco más. La historiografía nos ha interesado mucho por las dinámicas sociolaborales, por las reivindicaciones colectivas, las huelgas que hubo en la primavera del 36, que hubo varias, algunas importantes, quizá no tan importantes como alguna historiografía conservadora ha dado a entender, o ahora voy a hablaros de esto y voy a discutir un poco las cifras que se han dado y los datos que se han aportado, y también se ha hecho muy poco hincapié en la labor gubernamental. Por eso voy a tratar de hablar a la vez del gobierno y de las movilizaciones que se producen, porque a mi entender están relacionadas. Una de mis tesis es que la legitimidad viene de arriba, pero también las movilizaciones de abajo la respaldan, en unos casos la apoyan y en otros confrontan con lo que representa el gobierno. Y es una dinámica de retroalimentación. El gobierno apoya una serie de medidas, pero a su vez las masas populares se movilizan, empujan, presionan para que las medidas se tomen con más celeridad, se tomen más deprisa, y bueno, tiene un repertorio de acción colectiva muy concreto, y en el caso de los sindicatos, en el caso de la movilización del trabajo, habitualmente son los conflictos laborales, que son las huelgas, no únicamente, pero vamos, yo voy a tratar de disociar esto del resto de lo que ocurre en la primavera del 36, que es muy conocido, fundamentalmente en la faceta de la violencia política, de la que, bueno, el profesor González Calleja, que va a hablar después que yo, va a hacer hincapié sobre todo en un aspecto muy puntual, ¿no? También de la violencia política de la primavera. Yo me voy a centrar exclusivamente en lo que son el conflicto, podría llamarse laboral, sindical. En la faceta gubernamental le interesa sobre todo desde este aspecto las reformas, lo que consideran reformas sociales, reformas laborales relacionadas con el campo y relacionadas con el mundo del trabajo más amplio, que no han sido muy trabajadas. Prácticamente es uno de los grandes desconocimientos que existe. La labor gubernamental en esos 5 meses se le ha hecho un vacío, un punto negro realmente importante. Para hacer el libro de la Segunda República Española, prácticamente toda la construcción de las leyes que aprueba el gobierno previo a la guerra, el debate parlamentario que hay en torno a estas leyes, prácticamente no hay nada, absolutamente nada escrito, nada publicado. Prácticamente lo tuve que construir de la nada, ¿no? para poder contarlo. Y a mi entender está muy relacionado con las movilizaciones sindicales. Hay otra faceta importante, aparte de la, digamos, exclusivamente española, que es que España no es una excepción en el resto de Europa. Una de las tendencias habituales en la historia, sobre todo en la República y la Guerra Civil, es aislar el conflicto español,
como si no tuviera nada que ver con lo que pasa más allá de los Pirineos. Y bueno, el país vecino, que es el francés, tiene una situación muy semejante a la nuestra. Hay una victoria política de un Frente Popular muy parecido al español, hay una movilización sindical fundamental, una movilización laboral y una oleada huelguística espectacular en el país vecino, que es previa además a la que ocurre en España y que a mi modo de ver la influye y sobre la que se ha hecho muy poco o caso omiso en la historiografía española, donde prácticamente lo único que preocupa son las ideologías enfrentadas y bueno, la guerra civil inminente que va a ocurrir. El problema es que, como sabéis, en Francia no hubo guerra civil y entonces por lo tanto me interesa hacer una comparativa entre lo que ocurre en el país galo y lo que ocurre en España, y alguna de estas cosas me voy a referir. Veréis, sin embargo, a medida que lo voy contando, bueno, pues que hay algunas diferencias también notables, ¿no? En España se forma el Frente Popular de una manera muy concreta, distinta, como se forma en Francia. Existen distintos equilibrios políticos en un país y en el otro. El tipo de movilizaciones que hay en la primavera del 36 en España y en Francia son diferentes. Y el ritmo, digamos, y la amplitud de las huelgas que va a haber en ambos países también son distintas. Y esto, de alguna manera, también la respuesta de las derechas es distinta. Por ejemplo, el realineamiento de las derechas que en España se produce con la llegada de la República en el año 31, en Francia se produce en el 36, con la victoria del Frente Popular, es decir, 5 años después. Puede haber un realineamiento total de las derechas francesas al hilo de la victoria de Blum en las elecciones. Pero mucho después que lo que ocurre en España. Ten en cuenta que los socialistas en Francia no llegan al poder hasta precisamente 1936. En España habían llegado en 1931. Y por lo tanto el planteamiento de la derecha, tanto en ambos países, también es muy diferente. Y al hilo de estas diferencias, pues bueno, vais a poder entender un poco cómo se desarrolla esta conflictividad y de alguna manera por qué en un país hubo guerra y en el otro no. Y bueno, es una aportación desde este punto de vista. Bueno, supongo que muchos de vosotros sabréis que la coalición que se acordó en España, que se dio a llamar Frente Popular, no se llamaba así, es una coalición de izquierdas, una coalición electoral de izquierdas. Frente Popular es un término que viene del mundo comunista y que se va a asociar con la coalición de izquierdas que se presenta a las elecciones de febrero, pero no inmediatamente, sino que va a pasar tiempo para que se socialice el término. En principio, lo que se acuerda, el famoso pacto programa, es un pacto programa de las izquierdas, una coalición de izquierdas, no se la llama de ninguna manera Frente Popular. Se forma en enero del 36 y fue promovida básicamente por el Centro Liberal Republicano, lo que son la Unión Republicana de Martínez Barrio, Izquierda Republicana de Azaña y el Partido Nacional Republicano de Sánchez Román, que luego más tarde decide abandonar el proyecto, decide abandonar el barco. Está promovida por el Centro Liberal Republicano, azañistas, ex-radical socialistas y ex-radicales, que vienen muchos del mundo, no solo del centro izquierda, sino del centro derecha republicano. Y en principio esta coalición política solo estaba interesada por el apoyo del PSOE. No estaban interesados ni porque les respaldase el sindicato, ni estaban interesados en, por supuesto, las fuerzas a la izquierda de los socialistas, que consideraban un socio que les podía perjudicar en lo que eran sus perspectivas electorales. El PSOE, de hecho, estaba dividido al respecto, como es muy sabido. Desde que dimite Largo Caballero en diciembre del 35 en la ejecutiva del partido, hay una división muy grande sobre lo que se tiene que hacer y hasta dónde se tiene que ir en una coalición con los republicanos. Y, digamos, la facción más recelosa de una alianza con los republicanos, que es la que lidera Largo Caballero, bueno, pues estaba encarnada por las juventudes socialistas. Había un amplio sector del PSOE que la apoyaba, particularmente la agrupación socialista madrileña, y la dirección caballerista también gobernaba la UGT, lo que era el sindicato. Y fueron decisivos para presionar a la facción de Prieto y a los republicanos para que el Frente Popular, o lo que fue la coalición electoral, se ampliase hacia otras fuerzas a la izquierda del Partido Socialista. Es más, sin la presión de la UGT y de los caballeristas habría sido imposible que esa coalición hubiese incluido no solo al Partido Comunista, sino al POUM y a otras fuerzas que se consideraban de extrema izquierda en la época. En Cataluña tuvo una variante que fue el Front d'Esquerra, que lidera Esquerra Republicana de Cataluña, pero más o menos es en una posición similar, donde además los marxistas se van a aglutinar lo que será el PSUC, ¿no? Prácticamente se funda con el inicio de la guerra civil. Y del centro derecha liberal prácticamente solo quedan fuera del Frente Popular los lerrousistas, que estaban muy desorientados y muy desarticulados porque su líder había sido acusado por temas de corrupción en el año 35. Y bueno, pues tenían bastantes problemas para poder presentarse, estaban muy desacreditados, nadie los quería como aliados
electorales. Estaba el portelismo, que fue un partido, digamos, acunado por el gobierno, que habría estado muy interesado en ir en coalición con Martínez Barrio y con Azaña, pero llega tarde, porque ya ellos han comprometido con el Partido Socialista y con lo que va a ser la coalición de izquierdas, y ya no pueden formar un partido de centro republicano que se presentase a las elecciones en conjunto. Bueno, esto está bastante estudiado. Y están, por supuesto, los conservadores de Miguel Maura, que no habían gobernado durante todo el bienio en coalición con los radicales ni con la CEDAS, un partido habían permanecido al margen. Y tenéis el caso, por supuesto, de Alcalá Zamora, ¿no? Que estaba más o menos aislado, ya casi no tenía plataforma política, era el jefe del Estado, presidente de la República, y que se sabe, por sus propias memorias, que votó a varios candidatos del Frente Popular, aquí en Madrid. Y prácticamente son los únicos que se quedan fuera. Todos los demás de lo que era el centro derecha, los restos de lo que era el Partido Radical, están en el Frente Popular y además van a apoyar la coalición. Por no hablar del PNV, que bueno, no se mostró hostil a la coalición y luego la va a apoyar en guerra, durante la guerra civil, otro partido que no pertenecía en absoluto a la izquierda política española. Bueno, se ha hablado de tres niveles de la coalición política que forma el Frente Popular. Tiene un acuerdo electoral que es exclusivamente para los comicios del 17 de febrero, por lo menos en primera vuelta. Lo de la segunda vuelta no estaba pactado, más o menos se mantuvo porque la primera vuelta el éxito que se tuvo electoral fue arrollador. Pero bueno, la segunda vuelta ya no se planteó cambiar de aliados, que era algo que se podía haber hecho. De hecho, en el año 33 hubo cambios de alianzas en la primera y en la segunda vuelta, las elecciones del 33. En segundo lugar, un acuerdo programático de gobierno, porque hay un programa que se apoya, un programa mínimo de actuación, redactado básicamente por los republicanos, en el que prácticamente el Partido Socialista tiene muy poco que decir. Se hacen de hecho algunas apostillas, en el Partido Socialista tiene otras opiniones diferentes a las que aparecen en el programa, pero en el que la izquierda obrera prácticamente no participa. De hecho, todos los grupos que están a la izquierda del PSOE, el Partido Comunista, el POUM, bueno, que son todos muy conocidos por la mayoría de vosotros, pues no tienen ni arte ni parte en la formación del gobierno. Simplemente es el Partido Socialista el que de alguna manera los representa, como se dice en el texto, y es el que firma, que los hace firmar a pie de texto, pero vamos, en el texto no tienen prácticamente ninguna colaboración. Y por último tenéis el contexto internacional, porque es una estrategia internacional. Los partidos comunistas desde el año 35 están abocados a las coaliciones con burgueses y con socialdemócratas, y por lo tanto tienen la luz verde y el visto bueno de Stalin, y tienen el visto bueno desde Moscú, y por lo tanto pueden participar en este tipo de coaliciones. Lo hacen en Francia, lo hacen en España, también lo van a hacer en Chile un poco después, y esto es de alguna manera la razón por la que los partidos comunistas aparecen ahí. El motivo por el que está el POUM es bastante más discutible, ¿no? El POUM, que es un partido antiestalinista, también aparece en la coalición del Frente Popular, va a recibir además una condena de Trotsky por esto, que va a romper con ellos, por meterse en una coalición que se consideraba una coalición burguesa para ganar unas elecciones, y en mi punto de vista es que el POUM se introduce en la coalición del Frente Popular, pero no quiere quedarse aislado en el contexto de Cataluña. Habría sido el único partido de toda la izquierda obrera que se habría quedado fuera, y bueno, habría sido muy mal visto probablemente por su militancia. Para mí es el motivo fundamental, porque están los dos, los estalinistas y los antiestalinistas, están todos metidos en la coalición del Frente Popular en este momento. Bueno, pues de alguna manera es una combinación de estos tres niveles: acuerdo electoral, acuerdo programático y estrategia internacional. Y cada uno de estos partidos tiene una visión distinta de lo que es realmente el Frente Popular. Unos lo consideran solamente apto para las elecciones o para ganar las elecciones, traer la amnistía, evitar la represión, los efectos de la represión de octubre del 34. Otros lo que quieren fundamentalmente es darle contenido, convertirlo en una especie de coalición obrera permanente, siguiendo las directrices de Moscú, y otros recelan mucho de aliarse con los republicanos. El pacto al que se llega es que los republicanos van a gobernar, pero la izquierda obrera se va a quedar fuera. El movimiento va a quedarse fuera del gobierno, va a apoyar desde el Parlamento, pero es libre de hacer movilizaciones en la calle, y de hacer movilizaciones sindicales, que es lo fundamental para entender la dinámica de la primavera del 36. Concretamente la UGT, que está dirigida además por los más críticos dentro del partido, y además la CNT, o CNT-FAI, que no ha suscrito el Pacto del Frente Popular, no tiene nada que ver con él, y tampoco es que sea entusiasta por un proyecto político al que tendrían que llamar a su militancia al votar, pero bueno, tampoco se opone. Es una buena solución política para que haya amnistía, que es lo que buscan fundamentalmente los cenetistas, y bueno, de estar libres de luego movilizarse sindicalmente. Esto es más o menos el contexto en el que se produce lo que va a ocurrir en la primavera del 36.
En Francia las cosas son muy diferentes. En Francia las cosas son bastante diferentes. ¿Por qué? Porque la unidad de acción no parte de los republicanos, la unidad de acción parte de socialistas y comunistas, que son los primeros que se acercan. Forman un pacto de acción en el año 34, el 27 de julio del 34 concretamente, que es el pacto de unidad de acción, y luego ellos atraen a los republicanos hacia su causa, ¿no? A la izquierda liberal francesa son a la que traen a un programa que ya más o menos han consensuado entre ambos. Así que el punto de partida es muy diferente al español. De hecho, el pacto no se firma hasta el 14 de julio del 35, casi un año después de que ya los comunistas y socialistas en Francia están entendiéndose y están actuando de alguna manera de consumo. De hecho, yo soy de los que opinan que el Internacional Comunista en el año 35 lo que hace es dar luz verde a una iniciativa que ha partido de los partidos socialistas y comunistas en Francia. Es decir, darles el visto bueno a la colaboración entre estas fuerzas políticas que hasta entonces, obviamente, no colaboraban. Bueno, pues esto explica también el equilibrio político que se da en el Parlamento. En el Parlamento español hay un predominio hegemónico de lo que son los republicanos. Los republicanos acuerdan básicamente el 57% de los parlamentarios que se consiguen. Las elecciones de febrero del 36 son republicanos, de Izquierda Republicana, de Unión Republicana y de Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, como se dice en algún libro, que la mayoría de diputados del Frente Popular son del Partido Socialista, para tratar de distinguir unos partidos de otros. Bueno, es una verdad en parte, porque toda la izquierda republicana en su conjunto era la que tenía mayoría, pero muy considerable dentro de la coalición política. La coalición política no da mayoría al poder obrero en el Congreso en absoluto. El Partido Socialista, de hecho, obtuvo menos diputados que en el primer bienio. Suma 114 toda la izquierda obrera, sumándose comunistas, Partido Catalán Proletario, Unidos Rabassers, que se la puede añadir, suma 114 diputados frente a los 120 que tuvo el PSOE en el año 31. O sea que realmente había más participación obrera en el Parlamento del 31 que en el del 36, frente a lo que, bueno, algunas historiografías sobre la República cuentan, ¿no? Luego es verdad que en mayo llegan a sumar 128. Pero esto se debe a la repetición de las elecciones en Granada, porque las elecciones en Granada lo que hacen los republicanos es permitir a los comunistas que vayan a los socialistas que se presenten ellos en Granada y vayan al copo. Al copo quiere decir, para los que no sepáis mucho de elecciones en la República, que iban por las mayorías y por las minorías, porque la CEDA decidió no presentarse. Va a ir en coalición con Falange, hay una disputa sobre el asunto, al final no se presentan y entonces el Frente Popular arrasa, se va todos los diputados de Granada en las elecciones de mayo. Entonces ahí sí presentan 9 diputados del PSOE frente a los 4 republicanos y comunistas juntos. Entonces la cifra al final alcanza 128, que es un poquito más que la que hubo en el 31, pero solamente por esta circunstancia. Bueno, esta situación no tiene nada que ver con la francesa. En Francia el peso de los diputados lo tiene el Partido Socialista francés, la SFIO, con una diferencia verdaderamente espectacular. El Partido Comunista, que ya estaba presente en el Parlamento francés, en el español no, apenas tenía un diputado, en el francés sí estaba presente, bueno, pues consiguen un grupo parlamentario muy importante. Entre socialistas y comunistas son la mayoría de los candidatos que elige el Frente Popular francés. Y esto pues tiene una conclusión evidente. El gobierno español va a ser un gobierno exclusivamente republicano. Algunas veces se le llama gobierno del Frente Popular, pero esto es falso. Es un gobierno republicano, única y exclusivamente. Además es lo que se ha acordado y no se quiere que haya ministros obreros, entre otras cosas para no dar impresión de radicalidad en absoluto. Una de las obsesiones que se tienen en la primavera del 36 es no provocar de ninguna manera ni a los militares ni a las clases conservadoras. Entonces, bueno, lo que se decide es que el gobierno sea exclusivamente monocolor, exclusivamente republicano, y esto no tiene nada que ver con lo que pasa en Francia. En Francia lo que va a haber es un gobierno de Léon Blum en el que la mayor parte de los ministros son socialistas. Un gobierno con unas políticas sociales y con una mentalidad mucho más avanzada que la de la izquierda republicana en España. Una diferencia notable. También hay una diferencia cronológica que es interesante, porque el gobierno en España se forma rapidísimo, porque Portela dimite, y antes de que salga la segunda vuelta, que es en marzo, ya Azaña es primer ministro y forma el gobierno. Mientras que en Francia hay que esperarse a 2 vueltas en las elecciones. Blum no quiere de ninguna manera coger el gobierno antes de que se haga la segunda vuelta, y hay prácticamente un mes de interín entre que se han terminado las elecciones y se va a formar gobierno. Y en ese mes es cuando se va a producir la oleada huelguística en Francia.
que se va a desatar de una manera espectacular en mayo del año 36. Esto no tiene nada que ver con lo que pasa en España, donde en España en febrero, en marzo, en abril, prácticamente no hay una sola huelga en el país y empiezan en mayo, casi 3 meses después de haber ganado las elecciones el Frente Popular, una dinámica muy distinta. Y después de la francesa, frente a lo que dice Stanley Payne, que se hace un lío tremendo con las fechas, en su biografía de Franco empieza a contarnos que las huelgas de Francia son antes que en España, y bueno, un pifostio brutal. Y bueno, pues es que no es así, las huelgas francesas empiezan antes y además inspiran a las españolas. Esta es la auténtica realidad. Así que bueno, tenéis un peso de la izquierda obrera mucho más notable en Francia que en España, y esto va también a notarse en la conclusión de cómo se cierra el conflicto obrero en ambos países. No es lo mismo la acción de un gobierno socialista de Brun, como vamos a ver, que va a llegar a los acuerdos de Matignon, que es una decisión para todo el país, no es lo mismo que lo que hace el gobierno republicano. El gobierno republicano va a tratar de combatir y de afrontar la huelga de una manera parcial, los problemas localizados, sin dar una decisión de tipo nacional, y bueno, va a ser mucho más complicado cortar una oleada huelguística que en España se alarga hasta la guerra civil. O sea, el 18 de julio la guerra civil, y aquí en Madrid está en la huelga general de la construcción, que no ha terminado en absoluto. Un conflicto muy serio. En Francia se soluciona en prácticamente meses, en prácticamente semanas. Cuando el gobierno coge los bártulos, en julio coge los bártulos Blum, decide hacer un acuerdo global y cortar la protesta. Tenéis también una diferencia fundamental. En Francia colabora con el Frente Popular de manera activa, y además es uno de los firmantes, lo que se llama en Francia la Rassemblement Populaire, Frente Popular, la CGT. La Confederación General del Trabajo de León Joubert colabora, y además es firmante, es un sindicato que va a apoyar activamente y de una manera intensa lo que es el Frente Gubernamental, el Pacto Gubernamental, y además va a trabajar para que los huelguistas vuelvan a su casa, y vuelvan al trabajo y abandonen su postura en Francia. Aquí en España es muy diferente. La UGT entra con muchas reticencias al pacto, como ya os he explicado, y la CNT no entra en el pacto en absoluto. Así que por lo tanto la posición sindical, la postura sindical también va a ser muy diferente allí que aquí, entre otras cosas. Tenéis el tema del programa. Bueno, el programa también se nota mucho. Se ha solido decir que el programa del Frente Popular Español viene a ser una especie de reedición o reactivación, si se quiere, de las políticas del primer bienio. Bueno, esto es así hasta cierto punto, hay que matizar. En el programa que presenta el Frente Popular, por ejemplo, el tema de la nueva ley de reforma agraria o de las expropiaciones de la tierra, que era algo estrella en el año 31, ya no son el programa estrella del programa del año 36. Lo que es estrella son la revisión de los desahucios practicados, este es un tema estrella, la nueva ley de arrendamientos que hay que hacer, que viene en el programa del Frente Popular, la política de asentamiento de familias campesinas, a ser posible por vía de emergencia o por vía de urgencia. Se ha reflexionado que es mucho más importante asentar a los campesinos y que no sean los propietarios, sino que accedan al usufructo de la tierra, que a proceder a expropiaciones que son lentísimas, tienen un proceso legal muy complicado y que más hay que pagar las indemnizaciones elevadísimas. Y esta revisión del programa, este deslizamiento, se va a provocar también en la política gubernamental que se va a hacer, y en la movilización de los campesinos también, en la movilización sindical, que ya no está tan pendiente de que se expropien las tierras, sino de entrar a cultivarlas. Son cosas diferentes. En el tema de se habla, hacer especial énfasis en la política de obras públicas, en el programa de Frente Popular. En esto hay una lección del segundo bienio, que se aprende muy bien, de la ley Salmón, es decir, una manera efectiva de atacar o atajar el tema del desempleo es con una política de obras públicas. Para poder gastar dinero hay que recaudar, y también se incluye una reforma fiscal que se va a tratar de abordar en los años del 36 y que no se abordó en el 31, no se abordó en el 32 de manera suficiente y tampoco se abordó en el año 33. Y bueno, por supuesto, restablecer la legislación social del primer bienio. En esto es muy ambiguo el programa, no se dice en ningún momento que se vayan a restaurar los jurados mixtos, tal y como se habían abordado en el primer bienio, y de hecho se va a retrasar muchísimo el tema de los jurados mixtos hasta el punto de que van a empezar las movilizaciones sindicales en mayo y el gobierno todavía no ha hecho nada para restablecer los jurados mixtos del primer bienio. Y los sindicatos empiezan a presionar. De hecho, esto se ha estudiado bastante bien, llega la guerra y no están abordados los jurados mixtos. Los jurados mixtos no se han vuelto a reconstituir. Para hacer frente a la huelga, lo que va a hacer el gobierno es colocar jurados mixtos circunstanciales para cada uno de estos conflictos, para tratar de resolverlos.
Pues los jurados mixtos de primer bienio, desde el año 34, están que no operan, no funcionan. Esto además permitió a los sindicatos mucha libertad para las negociaciones, para los conflictos y para colaborar entre ellos. Porque uno de los problemas de la CNT, como supongo que todos muchos sabéis, ya lo han comentado en la conferencia anterior, es que la acción directa impedía a la CNT a acudir a los jurados mixtos y permitir la mediación del Estado. Si los jurados mixtos no operan y no acudimos a los jurados mixtos, la colaboración sindical es más fácil. Y por lo tanto, algunas de las huelgas que se producen en la primavera del 36 son de colaboración entre la UGT y la CNT. La huelga de la construcción de Madrid es quizá el ejemplo más señero. No una coalición bien avenida, por supuesto, porque va a haber conflicto, pero una colaboración que había sido muy rara. No totalmente exótica, pero sí muy rara en los años precedentes. También es interesante, aunque yo de este tema no voy a hablar, pero que si os leéis bien el programa de Frente Popular, no se hace una sola mención a la Iglesia en él. Ni una sola mención. Un tema que, bueno, había sido un tema estrella, prácticamente de las Cortes en el año 31. Uno de los temas, como sabéis, más polémicos. Ni una sola mención. No se hace una mención a los subsidios del clero, ni a la ley de congregaciones, si se van a establecer o no. No se hace una mención al problema educativo, si se van a, digamos, a colectivizar las escuelas religiosas, si se van a poder hacer laicas. No se hace ninguna mención. Y de hecho no fue el tema estrella de los 5 años precedentes a la guerra. Hay otros mucho más importantes, que son el tema agrario y el tema laboral, pero no el tema eclesiástico. Bajo mi punto de vista, es evidente que había habido una reflexión profunda dentro de las fuerzas republicanas respecto a este tema. Consideraban que era un tema que había que dejarlo, apartarlo a un segundo orden. Con respecto a lo mismo, si lo comparáis con el programa francés, pues igual. El programa francés es un programa netamente moderado. Los que más apuestan por las nacionalizaciones son los socialistas, y quien les corrige es la alianza entre republicanos y comunistas. El Partido Comunista francés, como el español, va a coger un papel enormemente moderador de todo tipo de reivindicaciones laborales, sindicales o que suenen a revolucionarias, porque de lo que se trata es de apoyar a un gobierno burgués, y lo que se trata es de apoyar a la democracia frente al fascismo. Esto viene dado por la Internacional Comunista desde el año 35 y solo están muy empeñados en esta tarea. Y en España igual. Lo que pasa es que en España el Partido Comunista es mucho más pequeño, mucho menos influyente, apenas llega a 20 diputados en el Parlamento, mientras que casi tiene 100 el Partido Comunista francés, y por lo tanto cada su peso es muchísimo mayor. Así que la moderación en Francia es mucho mayor, y el poder que va a tener el Partido Comunista francés sobre los huelguistas en Francia, para hacer que depongan su actitud y vuelvan a trabajar, es muy superior a la española. Por mucho que lo intente el PCE, que lo intentó, el PCE no podía competir todavía. Luego en la guerra civil será otra cosa, no podía competir todavía ni con la UGT ni con la CNT, que era lo que gestionaba la huelga. Bueno, pues para que entendáis también cuál es el papel, porque es diferente lo que ocurre aquí que lo que ocurre al otro lado de los Pirineos, pero vamos, que el conflicto también se produce allí. Y bueno, por último tenéis la estrategia internacional. Bueno, de esto no me voy a referir mucho, pero que sepáis que el tema de la unidad antifascista no es un problema español. No se puede explicar el Frente Popular Español única y exclusivamente por razones españolas, porque se trata de una estrategia internacional. Y ni siquiera es que venga dictada por la Internacional Comunista del año 35, es que tenemos muchísimos ejemplos de muchísimos países europeos donde hay colaboración entre partidos socialistas y partidos comunistas. Hay unificaciones de juventudes comunistas y de juventudes socialistas, no solo en España, sino en otros muchos países. Y por supuesto tenemos a las izquierdas en muchos partidos socialistas, empezando por el francés, que estaba liderada por Marceau Pivert, que es muy similar a lo que pasa aquí en España. Es decir, que aquí no hay una radicalización de Largo Caballero por problemas exclusivamente domésticos. Aquí hay una radicalización socialista porque le está viendo en todos los países europeos. Porque lo que está ocurriendo es que los partidos socialistas los están laminando en todos los países europeos, empezando por Alemania y siguiendo por Austria. Y entonces la experiencia que tenía la socialdemocracia europea es que, bueno, si seguimos mano sobre mano, van a acabar con todos nosotros. Es decir, del movimiento socialista lo que va a quedar en Europa es viruta, ¿no? En breve. Y bueno, pues la reacción es internacional, y aquí en España también se produce. Yo soy de los que creen que la radicalización socialista no es la causa de los conflictos laborales ni de los conflictos políticos, sino la consecuencia de los conflictos laborales. Es decir, que la radicalización empieza en el año 33 porque hay muchísimos problemas en el campo español, porque los sindicatos de la UGT no consiguen que las medidas reformistas de la República se acaben viendo o plasmando en el campo, y esto provoca una radicalización del discurso y de la práctica socialista. Empezó en el año 33 y luego se va a dar después de las elecciones de noviembre del mismo año. Pero bueno, es una cosa que se puede discutir, ¿no? Que se puede argumentar.
Bien, sobre las elecciones, bueno, pues tenéis la misma comparativa. En España se hace de manera precipitada, porque dimite Portela Valladares el 19 de febrero, y entonces, bueno, pues se produce una manera irregular, por así decirlo, de cesión del poder, porque Azaña llega al poder cuando no se ha constituido el Parlamento todavía y cuando no ha habido segunda vuelta de las elecciones, que habría sido lo normal. Bueno, esto es lo que ha permitido la excusa para gran parte de la historiografía conservadora y ultraconservadora española para decir que son elecciones ilegítimas, que ahí se produjo algo raro con el número de votos, y que bueno, pues que la manera tan complicada de que Portela dimitiese, hoy sabemos que Portela dimite porque no quiere proclamar el estado de guerra. Al que le presiona al jefe del Estado Mayor, que es Franco, le presiona a Gil Robles, le presiona a Calvo Sotelo y le presiona a Alcalá Zamora, que se lo firma el decreto de declaración de guerra y se lo da para que lo promulgue, y Portela se niega, y bueno, como está entre la espada y la pared, entre unos que le presionan para que declare el estado de guerra y las masas fervorizadas por la victoria del Frente Popular en la calle, pues decide dimitir. Se dice que es una situación sin precedentes. Claro, pero es que no había habido nunca precedentes de semejante cosa en la historia de España, porque es que los gobiernos nunca habían perdido las elecciones. O sea, que esto era una situación sin precedentes. Es que Portela hubo, como mejor le dictó su conciencia. Por supuesto, el franquismo nunca se lo condenó. A Portela Valladares le consideraron un traidor de la misma categoría que a toda la izquierda política española, Frente Popular y demás. Bien, tenéis este tema con las elecciones. En Francia no ocurre nada de esto, porque las elecciones en Francia son el 26 de abril la primera vuelta, el 3 de mayo la segunda, porque también había dos vueltas en Francia como en España, pero lo que hace Blum tras la victoria del gobierno pues es estar un mes, se constituye la asamblea y después forma el gobierno. Es en el mes en el que se producen las huelgas en Francia. En España, sin embargo, hay que esperarse bastante más tiempo, pero son antes. Las huelgas francesas son antes, son muchísimo más amplias. Prácticamente es la oleada huelguística más importante que ha habido en Francia en toda su historia. Prácticamente en el mes de junio está paralizado el país. Lo que hacen los trabajadores franceses, sin colaboración ni cooperación sindical de ninguna clase, porque se saltan completamente la disciplina sindical, gran parte de las fábricas que se ponen en huelga, por no hablar de los centros de comercio, las tiendas, los pequeños comercios, las oficinas, no había prácticamente personal sindicado, lo que hacen es apoderarse de los centros de trabajo. Se cierran, duermen allí, no salen. Lo que llaman la huelga sur l'étage, que le llaman en Francia, es decir, sobre el trasero. Huelga de brazos caídos, que es como le llamamos en España, donde no estaba nada extendido este tipo de conflicto. Y bueno, cuesta muchísimo volverles a sacarles de los edificios y que vuelvan al trabajo. Se necesita que firme los acuerdos de Matignon, Blum, como primer ministro, como presidente del gobierno francés, en el que bueno, se hacen unos aumentos salariales que oscilan entre el 8 y el 15%, se dan las vacaciones pagadas 15 días, las famosas vacaciones pagadas, las primeras que tuvieron los franceses, del verano del 36, y aún así son muy reticentes los trabajadores quieren la firma del patrón, algo que también es obsesivo aquí en España, es decir, que el patrono firme los acuerdos de Matignon que se han firmado en el gobierno y que se comprometan a cumplirlos. Hasta que eso no ocurra, no están dispuestos a ceder en su pretensión. Bueno, cuesta muchísimo volver al trabajo, lo hacen finalmente en julio. Y una de las características clave es que el gobierno no moviliza a las fuerzas de orden público, clave, ni a la policía ni al ejército, para desalojar los centros de trabajo. De haberlo hecho, habíamos tenido una masacre verdaderamente espectacular en Francia. Y muchísimos más muertos que en la primavera del 36 en España. Muchísimos más. Así que el papel de la fuerza de orden público es clave. Y es una de las diferencias fundamentales entre España y Francia. Porque en Francia no se disparaba por disparar, y aquí en España, cualquier movilización, cualquier problema que había de orden público solía solucionarse con muertos. Disparos de las fuerzas de orden público, y pese al esfuerzo de la República en crear los guardias de asalto, que es un esfuerzo bastante notable, aún así sigue habiendo este tipo de problemas. Bueno, como supongo todos sabéis, porque incluido el tema de Casas Viejas que antes se ha mencionado, estuvieron implicados los guardias de asalto, no está implicada la Guardia Civil. Aún así, el gobierno republicano del año 36 consiguió que no hubiese este tipo de conflictos a ese nivel, porque el más famoso es el de Yeste en Albacete, que es el único que se produce durante los meses de la primavera, pero no hubo unas matanzas del nivel que había en el primer bienio. O sea que también algo de aprendizaje por parte del gobierno,
tema del orden público y el tratamiento de las huelgas existió. Por ejemplo, la huelga de la construcción en Madrid, que duró casi mes y medio y todavía estaba el 18 de julio en vigor, no hubo ninguna represión de ese tipo. Estaban haciendo los trabajadores todas las asambleas generales en la zona de Cuatro Caminos, lo que eran las obras de la ciudad universitaria, una asamblea prácticamente permanente, y no hubo ese tipo de tiroteos, no hubo ese tipo de incidentes violentos. En este sentido, el gobierno también tuvo otro papel diferente al que había tenido en el primer bienio, de lo que se hacía con los cenetistas, como supongo que todo el mundo sabe, es mandarlos a Guinea Ecuatorial, mandarlos a Batán, las primeras décadas. Bueno, sobre esto también hay que decir que la CNT tampoco tiene la misma posición que tiene el primer bienio. Las huelgas insurreccionales que se dan en el primer bienio, la del 32, la del 33, la huelga de octubre del 34, lo que se llama la Revolución de Octubre, la huelga de la Telefónica, la Semana Sangrienta de Sevilla, la que se da en el año 31, hay casi 30 tantos muertos en poco menos que una semana. Todo esto no se produce en la primavera del 36. Todo esto no se produce en la primavera del 36. Bueno, yo no tampoco quiero extenderme mucho, pero vamos, tenéis aquí algunos datos. Yo tenía aquí un dato numérico que, bueno, me parece muy contundente. Me parece muy contundente respecto a esto. Prácticamente las grandes ciudades confederales, o grandes capitales confederales, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, son una balsa de aceite en la primavera del 36. Son una balsa de aceite en la primavera del 36. Tenéis el dato de Zaragoza capital, que vamos, es muy ilustrativo. En el año 36 hubo una huelga en Zaragoza de ferroviarios, frente a más de 30 todos los años, en 1931, 1932 y 1933. En Sevilla ciudad hubo 13 huelgas, concentradas en mayo y junio, frente a 67 en 1931 o 27 en 1933. De las 13 huelgas que os he mencionado, 9 en conflictos muy localizados y una sola huelga general en toda la primavera del 36. Algo excepcional en Sevilla, porque es que hubo 15 huelgas generales entre el año 31 y el año 34 y 12 solo entre el 32 y el 33. En Barcelona y en Cataluña, bueno, han llegado a hablar los historiadores catalanes de el oasis catalán, entre comillas. Hasta tal punto la conflictividad disminuyó. Una ciudad que había sido prácticamente ingobernable en el primer bienio. Para los que hablan de la primavera trágica, de enorme violencia, que conduce inevitablemente a la guerra. Bueno, si alguien me pregunta, luego puedo hablar sobre las cifras, porque tenemos poco tiempo, las cifras globales que se han dado, sobre el número de huelgas que se da, que además se concentra en un trimestre, es algo muy peculiar, entre mayo, junio y julio. Eso que empieza desde febrero, es decir, el momento en que gobierna el... Y bueno, intentó cortarlas el gobierno, nombró a Joan Lluís, que era de la Esquerra Republicana de Cataluña, lo intentó nombrar ministro del Trabajo, junio, para que afrente lo que se le viene encima, que sobre todo la huelga de la construcción en Madrid y tal. Pero sin jurados mixtos. Por lo tanto, hay muy poco margen para la negociación y por lo tanto hay que crear un jurado mixto que se encargue exclusivamente de este tipo de conflictos. Pero vamos, tenéis el caso de Madrid, con esto termino. El caso de Madrid ha distorsionado mucho el tema de las huelgas en la primavera del 36. ¿Por qué? Porque en Madrid sí que hubo una huelguística importante, en junio, julio, mayo, estos meses inmediatamente de la guerra. Y Madrid era la capital, donde estaban todos los medios de comunicación, donde la visibilización de los huelguistas y la visibilización del paro de la actividad hizo muchísima presión sobre una especie de país ingobernable, que luego se lleva mucho al imaginario colectivo de la guerra civil y sobre todo del franquismo posterior. Pero a nivel global, los estudios locales que tenemos y que conocemos matizan mucho esto de las huelgas que hubo en la primavera, sobre todo en el campo. No hay un solo estudio, no hay un solo estudio local que conozca yo, y me he trabajado bastantes, en el que se hable de más huelgas en el 36, en la primavera del 36, que en el primer bienio, por lo menos hasta el 34, el 31 y el 34, fue muchísimo violento. Bueno, desde el 30, realmente la oleada huelguista empieza antes de la República, con la caída del Primo de Rivera, el 30 y el 34, pese a lo que mucha historiografía ha tratado de demostrar. Y convencieron a las invasiones de tierras, las invasiones de fincas, la más famosa, que es la de Badajoz, que ha estudiado Francisco Espinosa, que es uno de los que mejor lo ha estudiado. Bueno, pues está demostrado que esa invasión de fincas se produce en fincas susceptibles de ser expropiadas por la reforma agraria, de nuevo con cualquier finca, y se produce en el interín entre que se aprueba el decreto de asentamiento de yunteros en Extremadura, entre una fecha y la otra, es decir, en el interín de una semana entre que se aprueba la fecha y se publica en el BOE, en la Gaceta de Madrid. En ese interín es cuando se produce la invasión de fincas.
Es decir, para presionarle al gobierno para que se publicase el decreto que estaba aprobado, pero no se publicaba, porque tardó casi una semana, entre el 21 y el 28, estuvo bailando la movilización. O sea, quiere decir que las movilizaciones obreras estaban relacionadas con lo que el gobierno legislaba. El gobierno legislaba, no estaba completamente independiente. Y presionaban al gobierno para que el gobierno impusiese mayor celeridad a las reformas que se habían prometido. No están enfrentadas al gobierno. Y claro, en gran parte, esto también nos explica por qué la represión militar, la represión de orden público, no fue ni mucho menos la que ocurrió en los primeros años de la República, que a mi modo de ver fueron bastante más sanguinarios. Bueno, pues esto es lo que os quería contar. Ahora tenemos un turno de preguntas. Si queréis os hago alguna aclaración más a lo que he dicho. Y esto es todo. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hola, buenos días. Bueno, yo iba a hacerle simplemente un comentario personal. Evidentemente es una época que no vamos a ponernos de acuerdo porque una cosa son las cifras y otra cosa el ambiente que ha habido. Evidentemente nosotros no vivimos esa época. Ahora, hay dos manifestaciones que ha hecho usted que me ha sorprendido mucho. No voy a entrar en las elecciones del Centro Popular, si hubo formalidades o no muchas. Hubo muchos muy grandes. Yo casualmente soy funcionario en el Instituto Nacional de Estadística y he hecho elecciones como delegado provincial de la Tribunal Peso Electoral y es que no es que hubiese una, hubo muchísimas. Muchísimas. Dos, dice usted que dice usted que en efecto ha presentado usted un panorama de un gobierno reformista, ateniéndose a un dato cierto, y es cierto que la mayor parte de los diputados de la coalición de izquierdas eran republicanos y no digamos socialistas comunistas, lo cual es cierto, pero lo que no es cierto es que el gobierno no gobernaba, en la calle gobernaban los comités del Frente Popular y casualmente se parecen muchos a estos comités de defensa de la República esos son los que mandaban en la calle. Entrar sin la movilización social, que todos los que estaban en la movilización social estaban en la política, y si los que estaban en la movilización social pretendían una revolución, eso ya es otro tema. Mi padre, con 20 años, que era comunista, y yo decía, pero tú eras consciente de que estaba luchando por la revolución. No, él me decía que era porque los otros estaban conspirando. Entonces, eso es un tema nuevo. Ahora, yo hay una manifestación que es usted que me ha sorprendido muchísimo, y yo creo que no es cierto. Es decir, no se puede decir que en el acuerdo del Frente Popular no se hizo mención de la Iglesia, y en efecto, es que no era necesario. No vamos a hablar de la ocupación de iglesias, prohibición del culto, prohibición de iglesias. No era necesario porque el tema capital era la educación religiosa, como en diciembre del 33, en diciembre del 31 se aprobó, y en 2 años, es decir, en diciembre del 33, iba a suprimirse completamente, como en diciembre del 33. Digamos que cayó el gobierno Azaña, pues eso se aplazó. Y simplemente, en cuanto que llegó el Frente Popular en mayo, los centros de Béjar concentraron milicias socialistas a desalojar los colegios estando los niños. Y automáticamente se iba a suprimir toda la enseñanza religiosa. Simplemente diciendo que se aplicaba la legislación de diciembre del 31. Por eso, el acuerdo del Frente Popular no necesitaba mencionar a la Iglesia, puesto que ya simplemente se iba a aplicar y en muchas ciudades no se esperó a la terminación del curso, puesto que esto fue en mayo, cuando salió la legislación ya, digamos, retomando la disolución de la enseñanza religiosa, sino que estando a 2 meses de la finalización del curso, se echó a los niños a la calle, en muchas ciudades de España. Luego, evidentemente, y es verdad que en el acuerdo del Frente Popular no se mencionó a la Iglesia, porque no era necesario, pero sin tener en cuenta todos los temas de, digamos, la violencia que es eso. Claro, no era necesario, ya se iba a aplicar, y en mayo salió el decreto, en el sentido de decir que el próximo año, el curso 37-37, se suprimió la enseñanza religiosa completamente. Si me dices el día y gaceta en la que sale ese decreto. Sí, pero
Pues me lo puedes documentar. En mayo sale el decreto. Me lo buscas y me lo documentas, a ver si existe. Porque ya te digo yo que no. Porque me has dicho que he mentido en algo, no sé en qué. No, es que perdona, ¿en el programa del Frente Popular venía o no venía el tema de la Iglesia? Ya, pero No venía, entonces no he mentido. Pero era cierto que del año 36-37 en el curso siga su primera enseñanza religiosa. Hay legislación. No hay legislación sobre eso, perdona que te diga, pero no. Bueno, es que mira... mayo del 36, un decreto. ¿Tú conoces alguna monografía donde diga eso? ¿Tú conoces algún decreto donde venga? Porque es que siempre estáis sacando una serie de datos que no son reales. No son reales porque yo, mira, me he mirado la Gaceta de Madrid de punta a cabo. Es decir, desde febrero hasta julio. Me conozco toda la legislación que promulgó el Frente Popular sobre el tema. Y no existe ningún decreto en el que se diga que a los niños tienen que salir de la escuela religiosa. La legislación de ellos ya está aplicada. Es que no se podía hacer eso. Es que para poder hacer eso tienes que derogar primero la legislación que está vigente en el primer bienio. Y eso no se en el segundo bienio. Y eso no se hizo. Aplazó eso sin edie. No la derogó. Estaba vigente. Ya te digo que te doy mi correo y cuando le encuentres el decreto me lo mandas. Claro. Eso es lo que te puedo decir. Porque cuando aporté ciertos datos que no sé de dónde los habéis sacado, porque nosotros en el gremio estamos acostumbrados a fuente. Es decir, ¿de dónde procede el dato? Me dices el número de la Gaceta, me dices en qué página aparece, dónde está ese decreto, que es una cosa fantasmal, y entonces me lo aportas. Pero yo no conozco semejante cosa. Yo te digo que me conozco la Gaceta de Madrid de punta a cabo, conozco toda la legislación del Frente Popular antes de la Guerra Civil, y eso no existe. No existe tal decreto, ya te lo digo. Y si me lo encuentras, pues me lo aportas. Si alguien más quiere intervenir. Me interesa mucho el paralelismo que ha mencionado en varias veces entre la situación española y francesa. Se podía interpretar que la situación en Francia hubo una guerra civil paliada por la ocupación nazi y después el gobierno colaboracionista y tal, que quizás fue una lucha de clases derivada en forma más blanda que la que evidentemente que la que hubo aquí en España. Es que como ha incidido bastantes veces en el paralelismo, cierto paralelismo y comparación entre de España y Francia, me gustaría saber si profundiza un poquitín más en este aspecto. Sí, lo cierto es que el régimen de Pétain, en 1940, la Francia de Vichy, usó el periodo del Frente Popular y concretamente estos meses de extensión del movimiento huelguístico en el país, de esta toma de fábricas, esta toma de centros de trabajo, lo usó como emblema de la antifrancia, pero que no debía ser Francia. O sea que ese tipo de discurso fue muy parecido al que se usó aquí en la España franquista, es decir, ese era el modelo de lo que no debía ser Francia de ninguna de las maneras. Lo que ocurre es que, como es sabido, Francia tenía otro tipo de tradiciones, un Estado republicano que databa de 1871, siendo un poco generoso desde 1879, un Estado laico, un Estado en el que el ejército no tenía la tradición golpista que tenía en España, no venía de una dictadura de Primo de Rivera que había durado casi 7 años antes de la Segunda República y de la que sale casi todo el personal político que va a formar después con el franquismo. Esto no existía en Francia, es decir, tenía otro tipo de tradiciones. Y entonces, de alguna manera, el Frente Popular y después la República burguesa de los años 37, 38 aguantó el tirón, es decir, no tuvo un ejército golpista que se encargase de hacer lo que hizo aquí en España, ¿no? Y hubo que esperar a la derrota alemana, como tú bien has dicho. Entonces la derrota alemana sí facilita de alguna manera que este régimen se constituya. Aún así, como sabido, incluso en Francia se creó un régimen que es bastante similar al de Franco, muy parecido, es el régimen de Pétain. No sé si te he contestado. Bueno, pues cerramos, vamos un poco más de tiempo. Sí, yo quería hacer una última pregunta. Entre mayo del 36 y julio del 36, como nos has hablado de las huelgas y de los muertos que hubo en esas huelgas, ¿en cuánto puedes cuantificar en esos 3 meses, si se saben datos, gente que murió a consecuencia de las huelgas? Bueno, yo los datos no los he traído, pero hubo muchos muertos en la primavera del 36 en España. Es un contraste además muy grande con lo que pasa en Francia. Yo he tratado de daros alguna pista por dónde van los tiros.
El profesor González Calleja sabe más de esto, porque además tiene, vamos, lo que yo considero un libro de referencia, aunque algunos no se han enterado, pues un libro de referencia en la profesión, que es Cifras Cruentas, donde, bueno, cuenta los muertos, no ya solo en el periodo de la primavera del 36, sino de toda la República, ¿no? Y más o menos a qué se deben, provocados por violencia política y social. El año 34 es el mayor. Por violencia política y social, sí, bueno, el 34... violencia política. Bueno, el 34 es el mayor, pero vamos, quiero decir que en la primavera del 36, ahora entra por la puerta el profesor Eduardo y se lo puede preguntar un poco más detalle, porque él sabe, lo de los defunciones lo sabe mejor que yo. Pero vamos, sí que conozco el dato porcentual, que es lo que has preguntado y sí te lo puedo aportar. Más o menos entre el 60 y el 66% de los muertos que se conocen, porque luego están los que, digamos, no se sabe muy bien el motivo por el que fallecieron, entre febrero y julio del 36, entre el 60 y el 66% son provocados por la fuerza del orden público, por la fuerza del orden público que disparan a matar, las movilizaciones campesinas, en las protestas obreras, en las manifestaciones, en los amotinamientos, en los intentos de asaltos a centros de la prensa o de derechas que disparan, y hay que sumarle el terrorismo de extrema derecha, que es el tema que va a hablar González Calleja. Bueno, pues si sumáis ambas cifras, os viene a dar entre el 60 y el 66% de todos los muertos. Es decir, que no fue consecuencia de la violencia revolucionaria, como a veces se ha dicho, sino que es una consecuencia directa de la represión del Estado y de las fuerzas de extrema derecha que por su parte también actúan con una violencia, bueno, voy a poner algunos ejemplos de Eduardo, me imagino, en su conferencia, que es muy notable, Y esto es lo que te puedo decir, no te puedo decir la cifra exacta, pero vamos, anda entre los 300 y algo, que son muchos, que tener en cuenta que son muy pocos meses, previos a la guerra. ¿Qué tipo de conflicto es? ¿Qué tipo de violencia es? Sabemos que es una violencia muy localizada, muy rural, muy callejera, no se da en los grandes centros urbanos, tampoco se da, como se ha dicho, entre conflictos entre milicias políticas, que eso tampoco se produce, es algo, por ejemplo, muy típico en Alemania. Gran parte de los muertos son porque los nazis y los comunistas se enfrentan en batallas callejeras, pero esto no ocurre en España. En España son conflictos muy puntuales, donde hay un muerto o dos muertos, porque hay una reyerta, generalmente en las áreas rurales, y es el origen de la mayor parte de los muertos. La gran matanza de la primavera del 36, creo que ya la he contado, que es la de Yeste, en Albacete, que son aproximadamente algo menos de 20 en un solo incidente, es muy poco comparable a los grandes incidentes de violencia campesina con la Guardia Civil en el primer bienio, en mi opinión, por no hablar de octubre del 34 como ha sugerido, ¿no? Es una cosa diferente. Pero que violencia hubo, esto es innegable. Lo que pasa es que hay que explicar quién muere, que es algo muy importante, y quién mata. Esto es algo fundamental, porque decir que es que hay muchos muertos, que hay desorden, eso es una cosa muy generalista, pero hay que detallar. Y bueno, ya tenemos bastantes datos, Bueno, quiero añadirle algo que nadie me ha preguntado, pero lo quiero añadir. El asesinato sí, porque está al hilo de lo que ha dicho Chema, el asesinato de Calvo Sotelo, por ejemplo, que se ha convertido en una especie de epítome de lo que es la violencia republicana antes de la guerra civil, no es representativo. No es representativo en absoluto de lo que pasa. No es representativo en absoluto de lo que pasa en la primavera del 36. Es el único muerto que hay en todos esos meses, el único muerto que hay provocado por fuerzas de orden público que estén dirigidas desde la izquierda. El único. No tengo el cuadro, Eduardo lo puede hablar de esto, pero todo el cuadro que tiene él de víctimas, tenemos de víctimas de la primavera, es la única víctima que aparece provocada por fuerzas de orden público, digamos, que están al servicio de la izquierda, podemos decir una especie de policía que es enviada por motivos políticos para asesinar a alguien, es el único en toda la primavera del 36. Y bueno, hay gente que lo ha considerado una especie de representativo de la violencia política de esos años, de esos meses, que realmente no lo es, porque son más de 300 y pico muertos los que hay en España por distintos incidentes, y Carlos Sotelo es uno. Muy importante, muy conocido, era diputado, pero uno. Agradecemos la brillante ponencia.